lunes pasado, ya lo decía a la noche en Telemétrico, en Fox, yo creo que la mala sangre también contribuye a ciertas cosas, Flor. Sí. ¿Viste lo que es el estrés, lo que son los estrés, nervios? Decímelo. Vos también, ¿estabas? Yo he padecido cada una. Oh. A ver, ¿de qué estamos hablando? Sanciona a Franco Colapinto. Vamos rápidamente a la consigna. Un poco el tema es este, porque sigue estando instalado entre todos los que siguen la Fórmula 1 hace mucho o hace poco, pero el tema está instalado. Entre los telemétricos ni les cuento. Lo que vamos a preguntar hoy es si ustedes entienden que hay una vara distinta para juzgar lo que sucede con Franco en la pista. ¿Hay o no hay una vara distinta? ¿Ustedes sienten que hay algo así? ¿O es simplemente a veces se nos mezcla un poquito la euforia de la emoción deportiva y en realidad no es tanto? Bueno, ahí tienen el teléfono, es como siempre 911-5160-3512, dejen su mensaje y lo vamos a estar compartiendo. Dejen su audio, lo vamos a estar compartiendo, opinen lo que quieran, ¿eh? Acá está liberado para que cada uno diga lo que se le canta. A veces pasa, Flor, vos estás en la locura del domingo, Sí. estás o muy alegre, o muy enojado, o muy triste, o qué sé yo, y la opinión te sale en una dirección. Cuando se van acomodando las cosas, por ahí empezás a encontrar ciertos matices en la opinión. Cambias de idea, empezás a ver otros parámetros y demás. Es válido, es válido porque después, ¿sí? ¿qué sucede en relación a lo que pasa habitualmente el domingo? Que empiezan a emerger otras pruebas, otras lecturas, otros datos, otras imágenes. Sí. Entonces, hoy por hoy, donde todo circula tan rápido y con un volumen tan espectacular, es como que en algún punto podés llegar, yo no sé si a cambiar de opinión, pero a pararte más de un lado que del otro. Sí, a tener más elementos para analizar y evaluar la situación. Sí, claro. La pregunta personal que yo te voy a hacer, Florcita, ¿vos tuviste algún tipo de modificación del domingo para acá en relación a la penalización de Franco Colapinto? No. En lo macro. ¿Opinás igual? En lo macro no, sí. La verdad es que, a ver, yo entiendo y más o menos algo parecido pusiste también en tus redes, Adri, que es que Franco Colapinto cuando se planta contra los comisarios, que yo de hecho lo dije también, es algo que no es usual dentro de los pilotos por una cuestión lógica, ¿no? Nadie se quiere parar enfrente del comisariato de carrera. No lo hace para cuestionar esta regla, porque empezó el debate, ¿no? De si hay bandera amarilla, es obvio que no se puede pasar al auto que uno tire por delante, sino el contexto en el que se aplica esa regla, que es lo que explica Franco, ¿no? Las condiciones de pista, que todavía estaba húmedo, que entró muy rápido, que ya venía preparando la maniobra, que el accidente de Verstappen sea casi en simultáneo, entonces no da tiempo a ver la bandera amarilla y otro montón de cosas más que hacen que se entienda un poco la crítica, se entienda del todo la crítica justamente de Franco hacia el control de carrera, que como decíamos no es algo que suele hacer. Yo coincido plenamente con lo que dice Franco en sus declaraciones. ¿Quién más que un piloto que va a 330 kilómetros por hora sabe en ese momento qué es lo que sucede en milésimas de segundo, ¿no? Por eso todo se juzga muy rápido, claro. Y la penalización claramente fue muy fuerte porque fue un drive-thru que podría haber sido otro tipo de penalización. Sí, más que 2 no... puntos de la superlicencia. 3 puntos en total se terminó llevando, que se suma al punto que ya tenía Franco, o sea que acumula 4 en el total de la temporada. Bueno, muchas de las preguntas que hacían también algunos en redes es si la FIA está buscando que Franco se pierda una carrera. Recordemos que si un piloto llega a 12 puntos antes de que empiecen a eliminarse después de un año... Quedas afuera una. Exactamente, te Va prohíben por 4, correr ¿no? una carrera. 4 puntos en 4 total. puntos en total. Sí, claro. hasta ahora. Esto es lo que dice una parte del comunicado de la FIA, es un poquito más largo el comunicado, pero básicamente la infracción es esa. Esto, como dice un poco Flor, yo lo decía el lunes también en Telemétrico, para quienes no lo vieron lo voy a repetir con gusto. O sea, esto como en el fútbol, la mano en el área es penal, no hay dudas. Mano, el árbitro, te llama al VAR, revisalo. Sí. El VAR que analiza el contexto. Vos podés tener claro que es mano. No quiero comparar un reglamento con otro, son 2 deportes distintos. Voy al concepto. Sí. Vos analizás la posición de la mano, la distancia con el cuerpo, la si fue iniciativa que intencional. tuviste, la intencionalidad, cuánto afectó a la jugada, Sí. porque una cosa es que sea una jugada insignificante y otra cosa que estaba a punto de ser gol. Sí. Entonces, todo eso hacia el contexto, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que acá, honestamente, sí se puede comparar cómo vos ponés en práctica la ley, cómo interpretás la ley que te dice la mano en el área es penal. Acá lo que te está diciendo, si vos pasás con luz amarilla, es penal. Sí. Ahora, ¿por qué pasó con luz amarilla? ¿No? Con doble bandera amarilla en este caso, sería. Bueno, porque las condiciones hicieron que Franco no le quedara prácticamente otra. Entonces, vos tenés que analizar el contexto, que es un poco la foto que poníamos el lunes pasado en Telemétrico a la noche, que es, el contexto es el auto de Verstappen todo roto, un neumático que se te viene adelante, un Tsunoda que frena como un animal, porque no le queda otra tampoco. Esta foto es esclarecedora porque además en cada circulito nos clarifica un poco la cosa.
Si no la vieron el otro día, se la repetimos. Aclaro que esta foto y esta producción conjunta de todo el equipo de Telemétrico, que se estrenan los lunes a la noche, fue replicada, y agradezco por esto, a Infobae.com. Infobae.com hizo toda una descripción tomando textual lo que hicimos nosotros el lunes. Tomó nuestra explicación, entre otros colegas, por supuesto. Sí. Pero la cabecera de la nota fue esto, y fue esta foto. Lo cual, reitero, agradezco. ¿Qué se está viendo ahí? Vamos a describir lo que se está viendo acá. El primer círculo amarillo a la izquierda lo que nos muestra es el panel de LED que ya agita con sus luces la advertencia amarilla. ¿Siguen? ¿Esto qué nos está diciendo? Verstappen se accidenta y en ese sector titila bandera amarilla. Les está diciendo a todos que no se pueden pasar, que frenen. En el círculo púrpura del medio está Colapinto con Tsunoda y un poquito más adelante está Lindblad con Gasly. ¿Qué es lo particular de estos 4 autos? Que ya pasaron el panel. Cuando pasaron el panel, ese panel estaba apagado. ¿Me siguen? Ok. En el circulito azul, Verstappen haciendo lo que puede. El auto se le va para cualquier lado. Está a punto de impactar contra otra pared. Sí. Y en el último circulito, Flor, adelante a la derecha, arriba de todo, está el último panel que titila en verde. Sí. Que marca el fin del sector. O sea que ahí estaba habilitado, que es incluso, creo, donde el mismo Con termina después superando a Alex Albon. Entonces, en principio, además, la señal, por lo menos la que los pilotos tienen en la pista, no era compatible a una advertencia para que ellos frenaran. Aclaramos que la advertencia también la tienen en el volante. Sí, en el display del volante. ¿Ok? Sí. Ahora, ¿cuánto entras ahí? La peraltada antes de la recta principal. Lo tenés a Tsunoda listo para superarlo. ¿Querés ganar una posición? Ya le había ganado los 2 Audi. Franco, a él me refiero. Obviamente, Franco levanta, no levanta lo suficiente para el criterio de los comisarios y ahí le caen con la infracción. Cuando él lo que, antes que cualquier otra cosa, intenta hacer es salir del riesgo del accidente. Franco lo explicó mejor que nadie. Y mirá, Flor, que a veces los pilotos pueden correr el riesgo de en caliente decir algo que no quieren. Sí. Pero a mí me llamó la atención que Franco mantuvo mucho el equilibrio en su declaración y usó la palabra clave. La palabra es criterio. Criterio. Sí. Sí. ¿Lo podemos escuchar? A ver. Vamos a escuchar qué dijo Franco, porque creo que eso casi simplifica un poco la postura de todos nosotros. Escúchenlo. No, opino que es durísima, durísima, y si bien las reglas están escritas, también hay comisarios para darle flexibilidad, ¿no? Y para que en ciertas situaciones puedan tener un poquito de criterio y entender la situación y qué cosa es más peligroso, y claramente era más peligroso clavar los frenos en el medio de la recta cuando hay un auto y parte de auto volando para todos lados que haber hecho lo que hice, terminar un sobrepaso que yo lo estaba haciendo desde antes. Una bandera amarilla que llegó súper tarde, o sea, todo bastante raro, creo, y nada, un poco de bronca en general, pero bueno, es parte de las carreras, obviamente no estuvo a nuestro lado últimamente las penalizaciones, pero bueno, ojalá que en algún momento se calme. Sí, contento, con ganas de ir a Monza, es una pista que me gusta mucho y que disfruto mucho más. Ninguna palabra de más. ¿Cómo no va a tener bronca? Dijo la palabra bronca, discúlpenlo, ¿no? Estaba para más, Franco. Sí, claramente. Bueno, llegó a ponerse 10º, ¿no? Y con un auto no actualizado. O sea, tenía chances de puntuar incluso con un auto por debajo del de Gasly, por eso la bronca, imagino, de Franco también en ese momento, con una penalización que podría haber sido de 5 segundos o pedirle que le devuelva la posición a Tsunoda, otro montón de... Pero un drive-thru es arruinarte la carrera porque terminás cayendo al final del pelotón en un circuito como este, donde es difícil adelantar. Y acá lo que decías, ¿no? En esa curva número 14, la última del circuito, ya terminando, la parte peraltada, estaba apagado, ¿no? Todavía en ese momento, porque es verdad, o sea, el accidente de Verstappen se da casi en simultáneo. Es imposible que hayan podido alertar muchísimo antes. Esta es la segunda imagen, Florcita, cuando Franco ya le empieza a apuntar a Tsunoda. Recién ahí empieza a bloquear Verstappen adelante y así todo el panel todavía está apagado, porque el hecho no estaba consumado, el de Verstappen. O sea que en el momento que empieza el procedimiento, esto es tan importante como la foto anterior que le mostramos de ahí al fondo se ve como Verstappen se empieza a levantar un mito. Claro, se empieza a ir, pero todavía no termina de tener el accidente. El proceso de sobrepaso de Franco Colapinto empieza mucho antes con el cartel apagado y donde no se sabe qué va a pasar con
con Max Verstappen. Entonces, ya estaba jugado, el auto tenía la inercia de empezar a acelerar más para pasarlo, cosa que efectivamente iba a hacer. Abro paréntesis, otra largada de puta madre de Franco, ¿no? Cierro paréntesis. Sí. Otra largada increíble. Impresionante. O sea, se está superando y es buenísimo porque ya está como dentro del catálogo del mejor largador prácticamente que hoy tiene la categoría. Sí, bueno, lo dicen las estadísticas también, ¿no? Sin duda. Lo habíamos mencionado, sí. Miren acá. Ya está accidentado Verstappen. El cartel le quedó atrás. El cartel, el panel que agita el amarillo, le quedó atrás. Mientras Franco acá, más que pasar a Tsunoda, empieza a tratar de evitar todo lo que quedó en el piso. El residual del RB22 del Red Bull de Verstappen. Que si lo pisaste rompe algo, que si lo pisaste pincha un neumático. Sí. O sea, acá ya era una parte de supervivencia que estaba en juego. ¿Sí? Allá en el fondo, el panel que marca el final del sector, donde ya después de eso estaba habilitado para volver a acelerar. Miren ese neumático. Ese neumático se le venía encima a Tsunoda. ¿Cómo no va a frenar Tsunoda? Porque ahí hay una desproporción visual, Flor. Si a vos te viene un neumático así, vos en el auto Tsunoda, ¿qué haces? Sí, obviamente. Freno, sí, trato de esquivarlo, por supuesto. Pegas una frenada de loco. Sí, sí. Entonces queda mucho más expuesto que Colapinto, a pesar de no haber levantado al nivel de Tsunoda, lo pasa con mucha facilidad, porque Tsunoda se subió arriba del freno para evitar esto. Ni les cuento Limblad, ¿eh? Limblad más adelante le pasó por al lado. El inglés tuvo la misma penalización que Franco. O sea, caben las generales de la ley. Lo que pasa es que a nosotros nos interesa Colapinto. Pero Limblad, en la misma proporción, porque estaba pasándolo a Gasly. Gasly por esto no se termina golpeando mal, porque le vino todo de frente. Todo de frente. Todo de frente. Y acá las 4 secuencias que describíamos hace un ratito. ¿Qué ratifica esto? Otra vez lo mismo. O sea, fue mano en el área y es penal. Pero después todo lo periférico hace que ese tipo de mirada reglamentaria quede prácticamente invalidada. Sí. Bueno, por eso lo que dice Franco también, ¿no? Que hay que evaluar qué es más peligroso qué, ¿no? ¿Qué es más peligroso? O sea, terminar frenando en el medio de la recta cuando recordemos después viene el trompo de Bortoleto que casi no se lo lleva puesto y lo parte al medio Nico Hülkenberg. Claro. O directamente pasarlo, ¿no? Ahí es donde falta el criterio que Franco exige diciendo que hace falta flexibilidad en el reglamento, ¿no? De eso se trata un poco. Claro. Ahí atrás decís que está Tsunoda. Bortoleto. Es un hito. Es un hito, ya es Bortoleto entrando mal. Le pasó lo mismo que a Verstappen con más suerte, porque no golpeó contra nada. Pero fíjate que en el interior de la curva está más mojado. Les aclaro, si no lo saben o no lo recuerdan, que 50 minutos antes había llovido en la pista. Sí. Y bastante había llovido. Bastante. Entonces, el interior, hacia donde drena el agua, en la curva número 14, que es peraltada, obviamente iba a estar más mojado. Y ahí donde perdió, evidentemente, grip Verstappen y también lo perdió Bortoleto. Algunos después de esto sugirieron si había sido una buena decisión largar como largaron, Flor. Y si el auto de seguridad no había podido evaluar ese riesgo que se termina viendo. A mí me parece mucho. Sí, sí. No, pero el tema no maten al mensajero. Sí, pasa un poco, me parece, también por las características de este circuito, que al tener curvas peraltadas, viste que se dice siempre en los óvalos, nunca se corre con lluvia. Nunca, porque los óvalos tienen una característica, obviamente, que hacen que todo pase más hacia un lado de posibilidad de accidente. Y por eso me parece se replantearon un poco la posibilidad, pero la pista de todas maneras estaba húmeda, no estaba mojada. Claro. ¿No? Ya estaba, incluso se veía la huella seca cuando vemos las imágenes, se estaba empezando a ver, me parece mucho también que... Lo que sí, como mínimo, hay una variación térmica ahí. O sea, ¿qué quiero decir con esto? La parte alta, vos tenés seco, tendrás, la pista tenía 30 grados, por ejemplo. Ahí adentro tal vez tengas 28, 27, 25. Sí. Entonces, aclarar esto, el neumático que usan los autos de Fórmula 1 no es como el que tenemos nosotros en nuestro auto. Es recontra mega sensible. Sí. Entonces, lee muy rápido la variación térmica y ante esa situación puede perder grip en alguna parte. Aparte es como que actúan en temperatura de manera independiente, Sí, o sea, sí. se agarra uno, no se agarra el otro, Sí. ¿no? Bueno, podría haber sido una largada muchísimo más caótica de lo que Sí, vimos. claro. Muchísimo más caótica. Sí. Entonces acá es donde entra la otra parte de la discusión, Flor. O sea, a ver, la sanción la tenía que cumplir el drive-thru, tenés 2 o 3 vueltas para cumplir obligatoriamente con la penalización. Dos ¿no? vueltas máximo si no sos excluido de la carrera. Si no, bandera negra, te echan. Sí. Entonces sí o sí te tienen que llamar a boxes.
Y muchos reclamaron, obviamente, por la apelación de Alpine. Sí, Ahora, ¿qué vas a apelar? Vos lo único que podés apelar es por la restitución de los de puntos los puntos de la superlicencia. de la superlicencia, porque no es como sucedió en el caso de Gasly en Mónaco, con otra infracción que lo había sacado del podio y lo había llevado al 7º lugar. Sí, en ese caso habían elegido no cumplir la penalización en carrera y después apelar, Exacto. por eso es que le pueden restituir el podio. Dato que está abierto todavía eso, ¿no? Sí, sí. Demanda sí. de McLaren y demanda de Red Bull, pero no les quedaba otra. Entonces, lo único que le queda, si apela, es por los puntos de Colapinto. ¿Vale la pena apelar? Alpine tiene abierto un proceso donde hay muchos puntos en juego. Sí, Abrir otro frente políticamente no parece lo ideal. no. Entonces creo que puede llegar a explicar por qué Alpine no sale con los tapones de punta cuando uno efectivamente ve que acá se podría haber considerado la infracción de manera distinta. Sí, con la importancia de los puntos, además de ese podio de Gasly, ¿no? Por eso la No, importancia de claro, mantener claro. todo más o menos como está. Sí, Claro, estamos hablando de un tercer lugar, estamos hablando de 15 puntos sí, en juego contra los que sumás siendo séptimo, ¿no? Claro. El tema es que después todos se quejan porque todos ganan o pierden según la posición de Gasly. Por eso se queja Red Sí, Bull, se esa quejó carrera Mercedes. Fue caótico. un desastre. Fue caótico. Pero además, fíjate lo que es la cosa. Si la FIA está reconociendo que sus mecanismos de medición en la tortuosa calle de boxes de Mónaco, ¿no? Parte de un problema del sistema, ¿por qué aceptás una apelación? No, acá, a ver, nosotros asumimos la culpa, ya restituimos lo que podíamos restituir, listo, no hay más nada que discutir. sí. No, porque además hay un montón de pilotos que cumplieron la penalización en carrera Ya y que dicen, está. ¿y con nosotros qué pasa? Ya está, es inviable. Sí. Sería un papelón si eso vuelve otra vez a foja cero. Un papelón. Sería una locura. Pero no sería la discusión para esta jornada. La discusión es para que ustedes más o menos entiendan el contexto en el que se da la situación de Franco Colapinto. Por suerte, Franco, con moderación, dijo lo que dijo. Limblad dijo algo muy parecido. Sí, Y ahora estamos, a ver, atados a los criterios, según comisario, según escenario, Sí, a que ver la- si lo mismo se lo interpreta de una manera, de otra o de la misma forma. ese es el tema, la interpretación. Siempre queda libre interpretación, más allá de la regla del comisario que esté eligiendo ver la maniobra. Entre nosotros, Florcita. Sí. Yo todavía tengo la pole de Russell en Canadá. Sí, bueno, otro tema de las banderas amarillas. Por eso digo, ¿No? no es la primera vez que nos encontramos en esta temporada Tiki, tiki. con este ¿Se tipo de acuerdan cuestiones. esa? Bueno, ¿te acordás que después a Antonelli le Tiki, pasó? tiki. Que Antonelli levantó, pero no lo suficiente porque era un 1% menos de lo que había levantado Russell. O sea, estamos hablando de porcentajes que son una locura. Eso que dice Flor es muy importante. A vos te digo. ¿Por qué razón? Porque a veces la gente pretende que uno resuelva todo en la transmisión cuando todavía no tenemos un solo elemento para más que el que publica la FIA en ese momento que dice la penalización. Sí, Te están evaluando microsectores. El microsector es para mí, es una trampa camuflada que se la corre por milímetros según circunstancias y conveniencia. Ya no es todo el sector que vos le pones amarillo y vos sabés que en todo ese sector no podés... No, ahora es por microsectores. Decime de qué manera visualmente nosotros podemos jugar un microsector si no es con una telemetría oficial de la gente que usa las mediciones en los circuitos. sí. No hay manera. No hay manera. Por eso tuvimos que esperar, Que hay cuando que fue lo de esperar. Antonelli, a ver qué era lo que decían los comisarios, efectivamente, cuando había levantado, pero no lo suficiente, y bueno, toda la explicación que vino después. Entonces en esa Canadá era, ¿no? ¿Dije bien la pole de Russell? No, fue en Austria. En Austria, perdón. En Austria fue la... Sí, En Austria, choca Verstappen. Russell pasa por adelante, mejora su vuelta y hace la pole position. Pero subió. Pero bajó. ¿En dónde? En este microsector. El microsector es más chiquito no. que este pelo. Sí. Es de locos. Es de locos. La evaluación es de locos. Sí, porque además lo hemos hablado, se pierde la esencia para lo que existe la bandera amarilla, básicamente, que es para proteger y velar por la seguridad de los pilotos. Digo, por ahí pasa la cosa. Entonces ya como que te excluye de la posibilidad, salvo cuando tenés acceso a una telemetría más o menos apropiada, que creo que nadie la tiene, porque es un sistema encriptado de la FIA. Cualquiera que quiera replicar la telemetría exacta como la que tiene, no le digo que es un fraude, pero cuidado, ¿eh? Ojo, sí, no se monten todos a Sí. todos los programas que se elaboran con muy buena intención, Sí. pero la verdad que no son compatibles a que usan la FIA, porque en definitiva esa telemetría a veces dice cosas distintas de lo que terminan diciendo los comunicados.
Entonces se arma una nube de opinólogos donde lo único que se hace es aportar más confusión en realidad de la que teníamos. Sí. Bueno, generó tanto revuelo, de hecho, que la FIA terminó sacando un comunicado otra vez, hablando de algo que ya reiteró varias veces, que es el tema de la agresividad en redes sociales y los comentarios con odio. ¿No tenés el comunicado? ¿Lo tenés? Che, Florcita, no comparto mate porque estoy medio... No, apostado. está bien, vos Me tenés traje tu un cafecito y yo estoy con el mate. por hoy, acá. ¿no? Lo No, dejamos para no la te semana que ofendas yo viene. que no te comparto. por No, favor. de ninguna manera. Flor, Estamos de acuerdo. De ninguna manera. Ahí está el comunicado. Ahí está. Bueno, resulta ser que los enojos trascendieron a las redes sociales por todo esto que pasó y sale este comunicado que la FIA lo llama abusos en línea y que destaca que la FIA lanzó una coalición contra los abusos en línea y los reprueba tal cual fueron manifestados en estas últimas horas, muchas de ellas vinculadas a la situación generada por la penalización de Colapinto. Ok. No está bien la falta de respeto, no está bien la agresividad. Yo la combato siempre que puedo en mis redes sociales. No está bueno los ataques personales. No es una herramienta que pueda de alguna manera contener esas cosas, lamentablemente, porque esto sí ya se lo digo a lo de la FIA. Toda esta situación es casi una batalla perdida contra los argentinos, los suecos, los australianos, los ingleses, los neerlandeses, los rusos, los bosquimanos o los chilenos o lo que sea. El sistema está hecho para que haya, primero, una catarata de interacciones al punto tal que la existencia de la red social tenga razón de ser y significado. Y después el algoritmo se encarga de hacer el resto, la enajenación, con un tema que cuando vos lo mirás de afuera, vas a la verdulería y pedís un kilo de banana, el verdulero no sabe ni de qué carajo le estás hablando, porque está en otra sintonía. Entonces es parte de un ecosistema donde uno se enajena y la realidad, la vida misma está en otro lado. Ahora, que la FIA, con los cráneos que tienen, se lo crean y a eso lo califiquen abuso en línea, parece raro. Parece raro. Sí, no es la primera vez que lo hacen. Este tipo de comunicados, de hecho lo decía ahí, en 2023 se creó esta coalición en contra del odio online. No estaba Franco en 2023. No estaba. No. ¿No? No estaba. Yo sugeriría antes que esto, un poquito mirar algunas cosas que sí son institucionalmente inaceptables. Repito, ¿está mal la agresión en línea? Sí. Cuando a mí me insultan, digo, esto no puede ser. Cuando la insultan a Flor, me da una bronca de locos. Cuando insultan, me da bronca. No corresponde, no está bien. Está bien el disenso, el cambio de opinión. A mí me han aportado un montón este fin de semana gente que te dice, che, Adrián, fíjate porque tal cosa. Sí. Y vos vas, te fijas y decís, mira, tienes razón. Sí, mirá esta foto, este video, eso está bueno. Mirá esta captura y es muy interesante. Ahora, dicho esto, y que creo que no vale la pena aclarar, que está mal el acoso en línea, la agresión, la violencia, personalizar las cosas, pero hay cuestiones institucionales que yo, honestamente, siendo la FIA, debería un poquito aclararlas. Primero, el sistema autocrático de administración, reelecciones indefinidas, sin límite de tiempo ni edad, pulverización de la oposición, silenciar a medios opositores cuando hablan mal contra los promotores de las categorías, a través de las redes sociales, con topos y escaneos que te van bloqueando las cuentas, ¿o no? Eso tiene una gravedad institucional muy grande. ¿Cómo se bancaron tantos años a un Jean-Marie Balestre que terminaba siendo un corrupto que apretaba el dedo a favor de uno y en contra del otro? Y quiero decirles una cosa, yo no sé si bueno o malo, pero generalmente en los deportes masivos el sistema autocrático de gestión de una federación está en casi todos los deportes. No quiero puntualizar para que nadie se ofenda en particular, pero no hace falta que yo les puntualice demasiado. Somos todos grandes. Entonces, aquello que se gestiona como una nación itinerante que acomoda las reglas según la ocasión y sobre todas aquellas más atadas al negocio,
donde levanta y baja la palanca para quienes pueden hablar o publicar, hacer o deshacer, sobre la base de reglamentaciones restrictivas bastante difusas. Para alguien que en campaña dice, bienvenida a la era de la sustentabilidad, y cuando se da vuelta dice, voy a proponer los motores V8, y el paparulo de Verstappen se lo cree y lo repite, ¿en qué quedamos? Eso es autocracia, por no decir otra cosa. El unipersonalismo, lo no democrático. Cuando le salieron 4 opositores en las últimas elecciones, buscaron absolutamente todos los peros para dinamitarlos, sacarlos de la contienda y fomentar una reelección realmente bastante sugestiva. Y lo primero que hicieron es modificar los límites de la reelección. O sea, pasó a la categoría de indefinida sin límite de edad. O sea, hoy un presidente de la Federación Internacional puede estar, si la cabeza le da, hasta los 140 años dirigiendo. Hablemos de prácticas democráticas. Hablemos de respeto. Ese es un acoso lapidario porque además está concentrada en una sola persona lo bueno, lo malo, lo lindo y lo feo de algo que amamos miles de millones de personas en el mundo. Entonces todo bien, pero empecemos por casa. Dale, empecemos por casa. Desde acá no va a salir más que respeto. Bánquensela esta, ¿eh? No quiero novedades después, ¿eh? Bánquensela, miren que yo tengo 37 años de periodismo y el cuero lo tengo recontracurtido. Bánquensela. Empecemos por casa. Porque si no volvemos a esta historia, Flor, Sí. de que el argentino es un inadaptado porque resulta que se enoja y que los debe haber, pero seguro, si yo lo padezco. Sí, sí, pero no tiene que ver con una cuestión de nacionalidad, a ver. No es una cuestión cultural. No, Somos más fanáticos que nadie, y probablemente. sí. Somos viscerales, somos sanguinarios, pero probablemente. Estamos felices porque tenemos un argentino en Fórmula 1 después de un montón de tiempo. ¿Y sí? Estamos contentos porque sabemos que más temprano que tarde, y tal vez hasta le vaya un poquito mejor. Somos así. Por supuesto que ningún tipo de agresión está avalada. Ahora, empiecen a entender el sistema de cómo funcionan las redes sociales, chicos. Estamos todos siendo rehenes de un sistema y de un funcionamiento que nos tiene atrapados. Estamos en el síndrome de Estocolmo. ¿Vieron cuando uno se enamora de su captor? Estamos capturados por reglas de juego en las que nosotros no pudimos intervenir. Son las que son. ¿Y saben qué? La FIA también cayó en la misma trampa. El problema es que ustedes tienen más recursos que nosotros. Nosotros somos lo que somos. Somos laburantes. Ustedes son una institución de alcance mundial con un montón de cráneos que manejan esto y me llama la atención que hayan caído en la misma trampa. Tienen el síndrome de Estocolmo, viejo. Las redes funcionan así. Y cuanto más te metes y más vas por lo que vos llamás acoso, y más acoso te sale. ¿O no les pasa que yo digo, me quiero comprar un sombrero? Y a los 30 segundos me aparecen ofertas de sombrero en el teléfono. Sí, es así. El sistema funciona así. Sí. ¿No te quisiste comprar algo hace poco? ¿Qué Sí, te sí, salió? te empieza a salir después. Sí. Sucede. Sí. Sucede. Sí. O hablas de un autito, un auto de colección, y te aparecen maquetas para armar. Bueno, están hechas para eso, las redes están hechas para eso, Bueno. el scrolling y todo el tema está estudiado para que sea adictivo también y la gente se la pase adentro de las redes sociales en un mundo que, como decís, Adi, no es real. O sea, si uno se empieza a creer todo lo que ve en redes sociales y estamos perdidos. Entonces, mis queridos amigos, ustedes que tienen mucho más recursos que nosotros víctimas, y ni les cuento la gente, el fanático promedio de la Fórmula 1, en Argentina, un país lejano, un país que sobrevive, donde la inmensa mayoría de los hinchas que se levantan a las 7, a las 6, a las 8 de la mañana, ¿saben las ganas que tienen de acosar en línea a alguien? Tienen ganas de divertirse un rato, de ver una buena carrera y volver a laburar el lunes y que nadie les afane en la parada del colectivo. Ese es el hincha argentino y que el domingo siguiente va a volver a alentar por pasión. El acosador en línea es un marginal sin nacionalidad. Puede ser de cualquier lugar porque es inherente a la condición humana, a la especie. Lo haces en el idioma que quieras. No está bien, no está bien. Yo todavía no tengo la fórmula para evitarlo. Me cansé de bloquear, de borrar, no tengo forma. Es una batalla que creo perdimos todos. El hincha argentino no es ese.
El hincha argentino es el que está buscando un segundo laburo porque no llega a fin de mes. El hincha argentino es el que está esperando que termine el domingo para ir al geriátrico a ver a la abuela. El hincha argentino es el que no tiene un mango y lo único que le da un poquito de ilusión es que alguien llamado Franco Colapinto pueda llegar a pasar un auto en una carrera e irse a dormir en paz. Si es que puede pagar el cable. Si no, lo escucha con nosotros por YouTube. Y para eso estamos. Sean servidores de la gente. No se pongan en enemigos de la gente. No se pongan la gorra innecesariamente por un puñado de marginales sin cultura, que pueden ser de cualquier lado. Ahora no me digan que la culpa la tienen los argentinos. Y espero, porque después está el establishment. Miren, yo detesto el periodismo de periodistas, pero entre las cosas que han sucedido en este tiempo es que inexplicablemente estamos cayendo en ese defecto dentro también de las redes sociales. Y para quienes se creen los dueños de la moral de la Fórmula 1, porque no sé qué, espero que adhieran a esto y jueguen a favor de la gente. Porque yo no estoy dispuesto a que a un telemétrico promedio lo traten de barra brava, porque no es barra brava. Pero espero que lo digan todos. Porque cada vez que tienen que abrir la boquita, parece que le tienen que pedir permiso a Mohamed Ben Sulayem. Sean periodistas, porque además de ser fanáticos, porque nosotros también lo somos, nunca dejamos de ser periodistas. Y cuando hay una injusticia, ahí emerge el oficio. Hagan que el oficio emerja, defiendan a la gente. No pueden tratar a los argentinos como barra brava. He dicho, hasta acá llegué, me voy a tomar un trago. ¿Vos, Florcita, todo bien? ¿Sabés que estaba leyendo los comentarios? Vamos, Cese viejo, decía, vamos. Puente trajo facturas hoy. ¿Sabés qué significa eso? ¿Qué? Que estás tirando factos, que estás tirando hechos, verdades, que estás diciendo la posta. Eso está diciendo la gente. Menos mal que me en traducís el todo, chat. porque yo le hubiese contestado, no fui a la panadería. El café solamente. No, vine con el café nada más. No, bueno, es interesantísimo todo lo que decís, Adri. Yo creo que Podés toma disentir, incluso... Flor, ¿eh? No, Podés no, no. disentir. Creo que incluso con todo esto toma mucho más valor la declaración de Franco, ¿no? Digo, ¿quién más que está regido por estas reglas más que nadie, siendo piloto, estando dentro de la Fórmula 1, que se anime a decir lo que dice, que juegue en contra diciendo le falta criterio, le falta flexibilidad? Me parece que eso es importantísimo también y que toma mucho más valor. Yo no voy a tolerar que nos traten de barra brava. No, por supuesto que No lo voy a tolerar. Y no voy a tolerar que haya una parte que sea cómplice de ese tipo de valoración. Yo insisto, el barra brava es inherente al mundo. Yo un día fui a hacer una previa de Alemania a Polonia en un mundial. Creo que una vez te lo conté, Flor. En Hamburgo. Sí, cubría el campeonato del mundo. Dije acá, esto es primer mundo. Casi me matan. Casi me matan de un botellazo de cerveza que se tiraban los polacos con los alemanes por los techos. Todos borrachos. Eso serían hoy, estoy hablando de 2006, estos serían hoy acosadores en línea en cualquier circunstancia. Sí. Yo les cuento una cosa, chicos. Antes de hacer Fórmula 1, mi carrera fue por otros caminos. Final de Copa Libertadores, Vasco da Gama, Barcelona, Ecuador, año 98, Estadio Monumental de Guayaquil. Preguntame dónde terminé mirando ese partido. ¿Dónde? Antes los carteles de publicidad eran así, de chapa, en B, como en B corta, apoyados. Sí. Ahí adentro, cuerpo a tierra. ¿Por qué? Por la cantidad de botellas que caían de la tribuna. Qué locura. Y ¿sabés cuándo decidí meterme ahí abajo? Porque me cayó un hacha. Qué locura. Un hacha. Aclarar, sí. ¿Te imaginaste algo así? Yo no estoy diciendo que los ecuatorianos son eso, de ninguna manera. Ni los brasileños eran eso. Vasco da Gama, Barcelona de Ecuador. Vasco da Gama le estaba pegando un baile al Barcelona de Ecuador, imagínate. Los Sí. ecuatorianos enardecidos. Sí, sí. No justifica un hachazo, por supuesto. Pero imagínense el contexto. Qué locura. Yo, campo de juego. Me tiran un hacha. Lo miro al camarógrafo. No, caía de todo, de todo. Cuando cayó el hacha dije, bueno, hasta una botella, más o menos. Pero un hacha. No, no. Me metí abajo. Bueno, ese energúmeno o esos energúmenos que no tienen nacionalidad, hoy es un acosador en línea. Sí, Si está vivo todavía. sí. Entonces, paremos de demonizar los tiempos y paremos de demonizar las herramientas. Hay que ser inteligentes para leerlas. Hay que ser inteligentes para leerlas. ¿Cuántos papelones hace el fútbol no sé, en intercambios de semifinales de Copa? Que los brasileños no pueden con los argentinos, que los argentinos cada vez que van a Brasil, que esto, que lo otro. Son todos acosadores en línea, sí, claro, por supuesto. Pero no es inherente ni siquiera al hincha sano del fútbol.
No. Son energúmenos, una secta de marginales que lamentablemente está en todos lados. En todos lados. Bueno. Y además en las redes, bueno, lo hacen de manera anónima también, ¿no? Ni hablar, porque nadie claro. da la cara, nadie pone una foto, Y ese nadie es el pone su punto. nombre y apellido. ¿Te imaginarás que yo nunca descubrí que me tiró el hacha? Y no. ¿Qué sé yo? Vos imagínate, mirás una tribuna, hay 10.000 personas, qué sé yo que me tiró el hacha. Sí, sí. Y en otra época, donde había menos visualización y todo. Nada, todo bien, no hay que hacerlo, pero empiecen por casa. Dicho esto... Adrián Presidente, dicen acá en el chat, ¿eh? Me tienen las ¿Cómo te pelotas ves? llenas. Postulándote. Mirá. No, pero ¿sabes qué pasa? Cuando... a mí lo que me irrita... Yo generalmente suelo tener buen... Vos lo sabés, Flor. Trato de tener generalmente buen humor. Sí. Pero me molesta la doble vara. Me molesta aquel que todo el tiempo le está pegando, siendo argentino al argentino. Mm. Lo argento no funciona. ¿Y querés que te diga una cosa? Lo argento te cagó parado 20 veces ya. Porque Franco, a partir de la atracción argenta, es una atracción en el mundo. No, lo argento. Y vos no sos argento. ¿Qué sos? Ahora, eso no convalida que yo hable loas de todo lo que el argentino hace mal. Ya sabemos todo lo que el argentino hace mal. Sí, claro. Sí, obviamente, tenemos Sí. 8.000 millones de defectos, pero tenemos un montón de valor, tenemos un montón de capital cultural para ser distintos en ocasiones como las que genera Franco Colapinto, por ejemplo. Sí. Entonces ya me veo al establishment, vieron, nos portamos mal y la FIA nos reta. ¿Y quién es la FIA? ¿Qué es la FIA? Una caverna de corruptos que se votan entre ellos y que deciden lo que quieren por contratos megamillonarios y después te dicen a la distancia lo que tenés que decir o hacer. Entonces, ¿quién es el acosador? ¿Quién es el peor en esta película? ¿En serio? ¿En serio te preocupa el acoso en línea? Dale, viejo. Y si sucediera, pero tenés equipos técnicos que tranquilamente pueden activar protocolos para que esto no suceda. Tranquilamente. Y cuando digo corruptos, no digo los de ahora, digo el sistema, la autocracia lleva a que lamentablemente uno no pueda salir de la sospecha de que hay cosas que dependen de cómo el jefe de turno se levanta o no se levanta. Porque la realidad es esa. El mismo tipo que te dice bienvenido a la sustentabilidad te está mandando por izquierda los motores V8, que son motores de hace 15 años atrás, para que lo aplaudan en la próxima reelección. ¿Entendés? Y eso es mucho más dañino para el deporte. Porque además se está mintiendo. Porque la industria del automovilismo, ¿cuál fue el gran problema, Florcita? La industria del automovilismo, cuando se decide de estos motores, se decidió hace 5 años atrás, antes de la pandemia. Sí. La industria automotriz iba hacia la hibridación. Sí, y por eso la Fórmula 1 iba. Por eso la Fórmula 1 fue a la Hibridación. hibridación. Sí. Resulta ser que, con todo lo que ya discutimos, aparentemente la hibridación no es lo ideal para la Fórmula 1 que nos gusta. No. Pero eso se decide 5 años para atrás. Dígame, ¿bajo qué criterio hoy, en 2026, se va a resolver el motor de 2031 y además con la osadía de decir que van a ser los V8, los motores que manejaba Ayrton Senna? ¿En qué país, en qué mundo estamos? No es así. Bueno, eso me parece mucho más nocivo. Sí. En el ejercicio del poder político de algo tan importante como la FIA. Es política, y solo política, y juegan con vos. Y después a todo lo demás, a todo el descontento le llaman acoso en línea. Abrí las elecciones, poné las cartas sobre la mesa y jugate el cargo. Y después hablamos. Hablemos desde la democracia, no desde la autocracia. Y después, el acoso en línea. Dale.